Europa ha sido habitada por diversos pueblos, celtas, germanos, eslavos, itálicos, helénicos, entre otros. En el año 1000 a.C., surge la primera gran protagonista, la civilización griega. Este imperio dejó un legado impresionante para la humanidad, fundando las polis, las ciudades. Sobresalieron en arte, arquitectura, astrología, filosofía, medicina, por supuesto, crearon los Juegos Olímpicos. Los griegos se desplazaron por toda la cuenca del Mediterráneo y el Mar Negro, ocupando diversos territorios bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Grecia alcanzó su apogeo en el siglo IV a.C. Simultáneamente, otra gran ciudad surgió en el Mediterráneo, Roma. Roma fue organizándose y expandiéndose progresivamente, convirtiéndose en la gran rival de Grecia, lo que desencadenó una lucha de poder entre ambos imperios. Tras casi un siglo de conflicto, en el 146 a.C., Roma derrotó a Grecia. Roma se expandió por toda la zona que antes estaba bajo control griego. Pero no se detuvo ahí, continuó ocupando el interior de Europa, llegando hasta el Rin y el Danubio. En el 46 después de Cristo, los romanos llegaron hasta Inglaterra y Gales, alcanzando su mayor extensión. Debido a esto, y por otros motivos, el imperio se dividió en dos, Roma y Constantinopla, lo que más tarde sería Bizancio. Al otro lado de estos ríos, los pueblos germánicos presionaban. Durante siglos, Roma pudo contener su avance, pero en el siglo IV comenzó a perder fuerza y la presión germánica fue insostenible. A partir de entonces, los pueblos del norte comenzaron a moverse y extenderse por toda Europa, ocupando tierras romanas. Dos grupos destacaron en el sur, los godos, que saquearon Roma y dominaron la península ibérica, y los francos, que conquistaron gran parte de la Galia. Ambos pasaron de ser seminómadas a asentarse con la agricultura y ganadería. En el norte de Europa, la región había estado poblada por tribus eslavas, y a finales del siglo IX fue repoblada por gente llegada de Asia. Algunos de ellos fundaron el ruso estado de Kiev, en la actual Ucrania. El Rus creció y se dividió en diferentes principados que competían entre sí hasta que, en el siglo XIII, llegaron los mongoles y los sometieron. Muchos rusos huyeron de los mongoles y se organizaron en Moscú, que se fortaleció progresivamente. En el siglo XIV, con el declive del imperio mongol, Moscú obtuvo el liderazgo de la región con Iván el Terrible como primer zar, sentando las bases del futuro estado ruso. Paralelamente, los pueblos musulmanes se extendieron por el norte de África y en el año 711 entraron en Europa, conquistando la península ibérica y tratando de expandirse en territorios bizantinos. En 1453, conquistaron Constantinopla y continuaron su avance durante los siguientes siglos. En el siglo XV, Europa se reorganizó en monarquías que gobernaban amplias zonas, aunque la población vivía bajo condiciones laborales y sociales muy duras. Con la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, Europa buscó nuevas rutas comerciales. Empezó una era de expansión, primero con Portugal explorando África en el siglo XV y luego los castellanos que, tras descubrir América, iniciaron su conquista. Pronto, franceses, ingleses y holandeses establecieron colonias en distintas partes del continente americano. Los europeos, considerando insuficiente la población autóctona para los trabajos en las colonias, comenzaron en el siglo XVI a transportar esclavos desde África a América, perpetuando 3 siglos de esclavitud. Sin embargo, la ambición europea también generó tensiones internas debido a la falta de un reparto territorial claro. Durante los siglos XVII y XIX, surgió la Ilustración, promoviendo la libertad de pensamiento y la igualdad, lo que culminó en la Revolución Francesa. Con el lema de libertad, igualdad y fraternidad, la revolución terminó con la monarquía. Ante el temor de una expansión revolucionaria, varias naciones invadieron Francia, pero bajo Napoleón, Francia respondió con fuerza y expandió su dominio, hasta ser derrotado en la batalla de Leipzig. Las ideas liberales se consolidaron y las monarquías se debilitaron. Además, surgieron sentimientos nacionalistas en las regiones invadidas. El Rus evolucionó, extendiéndose hacia Siberia y gobernado por diferentes zares, pero estos también perdieron poder debido a los movimientos liberales. Mientras las monarquías europeas se debilitaban y el nacionalismo crecía en América, las colonias empezaron a independizarse, comenzando con Estados Unidos en 1776. Europa siguió conquistando nuevas tierras en otras partes del mundo, como Indonesia, Australia, Nueva Zelanda e India. En África, 7 países europeos invadieron y se repartieron el continente en 1913 para evitar conflictos.
El siglo XX trajo consigo la Primera Guerra Mundial debido a la creciente tensión y alianzas políticas. Alemania perdió la guerra, dejando millones de muertos y desolación. En Rusia, la revolución comunista llevó a la creación de la Unión Soviética. Las dictaduras surgieron en varios países europeos, como Mussolini en Italia, Franco en España, Salazar en Portugal y Hitler en Alemania, provocando la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la peor contienda de la historia, con millones de muertos y el uso de armas nucleares. La experiencia de las guerras mundiales llevó a Europa a buscar una mejor relación para evitar futuros conflictos, creando la Comunidad Económica Europea en 1958 y luego la Unión Europea en 1993. El euro fue introducido en 1999. El régimen comunista de la URSS fracasó y se disolvió en 1991, dando lugar a nuevos estados. Yugoslavia también se fragmentó tras varias guerras. En un siglo, Europa pasó de tener 24 países a tener 50. El siglo XXI se caracteriza por una crisis económica, atentados del terrorismo islamista y un masivo movimiento de inmigración desde países en conflicto y pobreza.